Vamos a imaginarnos que estamos en enero de 2026. De repente, un evento sacude por completo la geopolítica mundial y el epicentro es Venezuela. Hoy vamos a desgranar un análisis que plantea un escenario, la verdad, muy audaz, donde el petróleo vuelve a ser el gran protagonista de una historia de intriga internacional. Así que, empezamos. Pues bien, la historia que nos plantea este análisis arranca con algo que parece sacado de una película de acción, el secuestro del presidente de Venezuela a principios de 2026. Pero claro, ¿cómo se llega a un punto tan extremo? Según la fuente que manejamos, esto no es para nada un acto aislado, sino el clímax de una escalada de tensión que habría sido orquestada a la perfección. Y es que la cronología de los hechos es, bueno, de auténtico vértigo. En solo unas pocas semanas, la situación pasa de ser una guerra de acusaciones a la destrucción de barcos, el cierre del espacio aéreo y finalmente una intervención militar directa. Una escalada totalmente calculada que culmina en un acto sin precedentes. Y claro, ante una medida tan drástica, ¿cuál es la justificación oficial? Pues la narrativa que se presenta al mundo es la lucha contra el narcotráfico, poniendo al gobierno venezolano en el centro de todo el problema. Pero, como ya se intuye, podría haber algo más detrás de esta fachada. Pero es justo aquí donde este análisis empieza, como se suele decir, a tirar del hilo. A ver, ¿de verdad una operación de esta magnitud se justifica solo por la lucha contra el narcotráfico? La fuente que analizamos sugiere que la respuesta es un no rotundo, y que la verdadera razón en realidad se esconde a plena vista. Esta cita del texto original lo resume a la perfección. La narrativa oficial señala a Venezuela como una gran plataforma del narcotráfico y personaliza toda la culpa en el presidente. Lo que sugiere el artículo es que esta es una forma muy eficaz de crear un villano, aunque, convenientemente, sin aportar pruebas concluyentes. Y aquí llega el dato que lo cambia todo. Una pista clave. En la rueda de prensa donde se justificó la operación, hubo una palabra que se repitió una y otra vez. Y no fue drogas ni narcotráfico, fue la palabra petróleo, mencionada nada más y nada menos que 29 veces. Esta comparación lo deja clarísimo, ¿verdad? La justificación oficial, la de las drogas, parece pesar muy poco frente a lo que este análisis considera el interés real, el petróleo. El propio discurso público lo delató. La palabra petróleo dominó por completo la conversación, dejando en un segundo plano la supuesta lucha contra el narcotráfico. Y esto, claro, nos lleva al meollo de la cuestión. A ver, si Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, ¿por qué esta obsesión con la industria venezolana, que además está de capa caída? Pues la respuesta, según este análisis, no está tanto en la geopolítica, sino en la química, y en un problema técnico muy, muy concreto. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Con una producción de 13 millones de barriles diarios, ¿por qué esa urgencia por el petróleo venezolano? Parece que no tiene ningún sentido. Pero la clave del misterio, según el texto, no está en la cantidad de petróleo que se produce, sino en el tipo de petróleo. Y la respuesta, la clave de todo, está en este gráfico. Resulta que el petróleo de fracking, que es el pilar de la producción estadounidense, genera muchísima gasolina, sí, pero rinde la mitad de diésel que el petróleo convencional. Y ese desajuste es crítico, porque el diésel es literalmente la sangre que mueve la economía. Los camiones, los trenes, los barcos, todo depende de él. O sea que el punto crucial es este. Las refinerías de Estados Unidos se enfrentan a un problema logístico y económico gigantesco. Producen demasiada gasolina, que no necesitan, y no suficiente diésel, que es el combustible que mueve los camiones, los trenes y toda la maquinaria pesada. Pero ojo, porque esto no es solo un problema estadounidense. El análisis señala que el mercado mundial del diésel se está contrayendo. Es una crisis silenciosa que ya se está notando en varios países y que explica la urgencia por encontrar nuevas fuentes, cueste lo que cueste. Y es aquí, justo aquí, donde entra en juego Venezuela, porque su petróleo, que a primera vista es de muy mala calidad, resulta ser, según este análisis, la pieza que falta en el puzzle energético estadounidense. Estamos hablando de un crudo que es básicamente alquitrán. Betún puro, casi sólido a temperatura ambiente. No es el típico petróleo que brota de un pozo, sino algo muchísimo más complejo de extraer y de procesar. A ver, el proceso para sacarlo de ahí es una auténtica locura de ingeniería. Requiere una inversión brutal en energía y en tecnología solo para conseguir que esa especie de alquitrán llegue a la superficie y se pueda transportar. Y aquí está el truco, la magia de la que habla el texto. Es casi como una receta de alquimista. Se mezcla el betún espeso de Venezuela con el petróleo superligero de Estados Unidos. El resultado, un crudo perfecto para las refinerías, que por fin pueden producir el diésel que tanto necesitan. Ahora bien, por muy ingenioso que parezca en la teoría, el análisis que estamos viendo argumenta que este plan es una apuesta, arriesgadísima, y que probablemente está condenada al fracaso.
Pero el texto lo advierte claramente. El plan es una locura logística. Hablamos de costes desorbitados, de operar en mitad de la selva, de construir infraestructuras que tardarían una década, y todo esto dando por hecho un control político total sobre Venezuela. En fin, una apuesta titánica con todos los números para salir mal. Entonces, ¿qué significa todo esto en el gran tablero geopolítico? Pues la fuente que analizamos ofrece una conclusión muy contundente sobre lo que esta maniobra revela acerca del poder estadounidense. O sea que, lejos de ser una demostración de poder, este punto de vista lo interpreta como justo lo contrario, un acto de desesperación. Sería la maniobra de un imperio que siente la urgencia y la fragilidad de su propio sistema energético y que intenta tapar las grietas como puede. Y al final todo esto nos deja con una pregunta de fondo, una pregunta que da que pensar. Con todo lo que se habla de transición energética, ¿sigue siendo el petróleo el que de verdad mueve el mundo? Este análisis sugiere que no solo sigue moviéndolo, sino que las luchas por él podrían volverse más desesperadas que nunca. La geopolítica del oro negro, por lo que parece, sigue muy viva.